Queríamos rescatar esas historias de vida, historias que tienen que ver con pedidos de justicia de muchísima gente que quizás en este tiempo ha sentido que la sociedad se fue como olvidando de aquellas cuestiones que también en su momento impactaron tanto. Nosotros vamos a establecer este contacto con Oscar Castellucci. Oscar es presidente de la Asociación Civil Martín Castellucci. Nos va a contar, de hecho, cómo ha transcurrido este tiempo después de que Martín fuera asesinado a la salida también de un boliche allá por el año 2006. Lo que ha sido el impacto también que generó en él la noticia de la muerte tras ser atacado por un grupo de rugby de Fernando Baez Sosa. Agradecemos inmensamente, Oscar, la posibilidad de esta charla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Andrea te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por compartir con nosotros el programa. Oscar, contanos esta asociación civil que lleva el nombre de tu hijo, qué tipo de actividades realizan como para que la gente conozca un poco de todo lo que vienen desarrollando en este tiempo. Bueno, nosotros creamos la asociación poco después del asesinato de Martín, poquito tiempo después ya empezamos a funcionar en el 2007, en el 2008 la constituimos legalmente y básicamente, digamos, nos impusimos dos actividades. Una era con el objetivo común, digamos, fue de que lo que habíamos tenido que sufrir nosotros con el asesinato de Martín no tuvieran que padecerlo otros. Y los objetivos inmediatos fueron, por un lado, acompañar a aquellos que la vida los llevaba a vivir un trance similar al nuestro, que sabíamos que era doloroso, que es muy difícil, muy complejo de transitar, hacer este tipo de acompañamiento, de algún modo de transferir nuestra experiencia, que fue muy dura, fue muy difícil, te metes en un mundo muy complejo, el mundo del Poder Judicial, y era acompañar. Y la otra, pero que a nosotros nos pareció fundamental siempre, fue buscar mecanismos de que hicieran que esto no se repitiera. Digamos, una vez producido el hecho, estaba el dolor provocado, había que tratar de paliarlo, pero a nosotros nos interesaba y nos interesa que estas cuestiones no se produzcan, y para que estas cuestiones no se produzcan, entendimos, a partir de la experiencia que nos tocó vivir, que era muy importante que hubiera políticas públicas, que hubiera políticas de Estado que eviten que estas cosas sucedan, y decidimos no enfrentarnos al Estado, más allá del dolor que teníamos por lo que habíamos tenido que atravesar, sino de trabajar conjuntamente con y tratar de crear circunstancias mejores para que esto no se repita. Y básicamente un camino muy largo, muy complejo que llevamos adelante fue la propuesta de una ley que terminó sancionándose en el año 2008-2009, que es la ley 26.370, porque, bueno, como Martín fue asesinado por un patovica de un boliche en Lanús, en una localidad bonaerense, lo primero que visualizamos nosotros es que no había normativa que controlara esa situación, y bueno, la ley 26370 regula la, la actividad de los que se denominan técnicamente controladores de admisión y permanencia, lo que se conoce genéricamente y mal como patubicas, y sobre todo también de aquellos que lo contratan, ¿no? Así que bueno, esas son las dos vertientes que desarrollamos, más algún trabajo periódico que siempre partimos de un punto de vista muy doloroso y tratamos de incorporarle algo, digamos, gratificante, como quiera hacer alguna tarea de acción social y de ayudar a aquellos que necesitaban, para también encontrar nosotros una respuesta, ¿no? Cuando uno da, generalmente suele recibir más de lo que da, y también encaramos, no como actividad central, pero encaramos esa tarea. Bien, algo fundamental que mencionaba justamente es esto del acompañamiento a otras familias que pasan
o pasaron por una situación similar. En este tiempo has tenido contactos con ellos, cómo logran justamente acompañar, sobre todo teniendo en cuenta algo fundamental que tiene que ver con el tema leyes. De hecho, el asesino de tu hijo ya está libre. Sí, sí, fue condenado, o sea, hubo un juicio, fue condenado, cumplió los 2/3 de la condena y le dieron la libertad condicional. Cuando fue el asesinato de Martín, tuvimos la suerte de que muchos se acercaran a nosotros que habían pasado por estas circunstancias, ¿no? Yo siempre digo que en el medio del dolor tan duro, tan fuerte de los primeros tiempos, se nos acercó gente, que es lo mismo que empezamos a hacer nosotros, que se acercó, que nos explicó, que nos acompañó, que nos enseñó. De ellos sacamos la idea de constituir la asociación civil. Y bueno, nosotros intentamos hacer lo mismo con las particularidades de cada caso, de acercarnos y de acompañarlo, porque quien no ha pasado por este trance quizás no comprenda que quizás lo más importante es encontrarte con alguien que pueda pararse al lado tuyo y entender tu dolor, porque quien no vivió el dolor de la pérdida de un hijo es muy difícil que lo comprenda, y nosotros tuvimos esa posibilidad de que nos transmitieran esa experiencia y luego tratamos de hacer nosotros lo mismo con otros casos cuando se daba la oportunidad, con muchísimo respeto a la intimidad de cada persona, sin invadirlo, pero fuimos generando espacios en los cuales nos nucleábamos. Es bueno no estar solo en esas circunstancias, y también desde el Estado, bueno, intentamos generar espacios dentro de las estructuras del Estado que prestaran atención particular a los familiares de víctimas. Ahora, una cuestión también tiene que ver con esto, reencontrarse con historias que pudieron inclusive ser muy similares a las que padecieron ustedes. En algún momento seguramente uno se pone a reflexionar, o por lo menos lo que lo vemos de afuera, como bien también lo mencionabas hace un ratito, quien no vive este dolor raramente puede ponerse en el lugar del otro, empatizar con ello, pero ayuda a estar en contacto con familiares de otras víctimas. ¿No sentís que revivís nuevamente el dolor que atravesaron en su momento con la muerte de tu hijo? No, absolutamente para nada, más que creo que es algo imprescindible. Creo que es un dolor tan profundo que es muy difícil procesarlo solo, y, y compartir con pares. Yo creo que te equilibra, te ayuda en lo individual, te ayuda en lo familiar. Hemos visto por experiencia muchas veces cuando pasan estos casos que a veces los núcleos familiares se disuelven, se explotan. Y muy por el contrario, el tema de juntarse y de apoyarse te fortalece en el dolor común que tenés. Yo creo que es imprescindible esa tarea de compartir con otros un camino común, que en definitiva para todos, tener todos, cualquiera fuera el caso, siempre pensamos que queremos que no se repita lo que nos ha tocado vivir, y el hecho de encontrarte con otros que caminan juntos en esa dirección te ayuda. ¿Pudiste establecer contacto con los papás de Fernando en algún momento? Que también decíamos, ¿no? Porque obviamente toda vez que vamos a entrevistar a alguien, vamos buscando toda la información, todos los datos, y vamos sumando esa información para poder llevar adelante una entrevista. Y pensábamos también en eso, ¿no? Es muy similar el hecho, se da en un contexto también particular, que es un boliche, sin que nada hayan tenido que ver justamente estos jóvenes que después terminan siendo la víctima de estos violentos. Sí, mira, con el caso de Fernando Báez Sosa es muy particular. Yo te decía antes que nosotros para acercarnos a quienes padecen estos hechos tenemos un gran respeto por la intimidad de cada uno de ellos. El caso de Fernando Báez Sosa obviamente no solo nos impactó a nosotros, sino que impactó al conjunto de la sociedad. Y te digo una particularidad, nosotros vivimos en Capital Federal, ¿no es cierto?
Yo de donde estoy ahora, donde estamos hablando, yo miro por la ventana de enfrente y veo la escuela donde fue la primaria Fernando, y la familia Fernando vive a una cuadra y media de nuestra casa. Y no tuvimos contacto con ellos. Nosotros intentamos acercarnos, fuimos muy respetuosos. Los primeros momentos son muy complejos porque se te acerca mucha Claro. gente. Recuerdo que vivimos eso. Cuando fue el asesinato de Martín, no fue tanto, pero fue bastante similar a las movilizaciones que generaba, eso de algún modo te aturde. Bueno, dejamos pasar un tiempo, intentamos contactarnos, le hemos mandado mensajes, hemos tenido alguna conversación telefónica, pero no se dio la posibilidad de reunirnos con ellos y lo hemos respetado. Ujú. Nos parece también esto, ¿no? Haber atravesado justamente también el mismo proceso, porque todo duelo lleva un proceso, cada uno también lo va asimilando a su manera, y bueno, y esperamos que obviamente también ellos puedan recuperarse y encontrar esta justicia del hombre que es tan necesaria también. No lleva ninguna solución, no devuelve a las víctimas, pero por lo menos trae también cierta paz en los familiares, sobre todo en los padres, como en este caso el de Fernando. Ahora, hablemos de esta ley 26.370, Oscar. ¿Cómo fue que se logra justamente que se plasme un proyecto en una ley? ¿Cuánto tiempo tuvieron que ustedes salir a pelear porque se promulgue? Mira, fue un proceso muy particular, fue muy rico. Yo siempre digo que algún día, no lo voy a hacer, pero que debería escribir por lo menos un libro para contar esa historia, porque cuando fue el asesinato de Martín tuvo un gran impacto mediático, un gran impacto social. Lamentablemente hay infinidad de casos que transcurren en el silencio, que ni siquiera llegan a los medios, que es lamentable que suceda así. A nosotros nos sucedió todo lo contrario, y en esa mediatización que hubo del caso, esto suele ser de esta manera, ¿no? El mundo de la política, la agenda política también se conmueve por estas cosas. Cuanto más repercusión tienen, más repercuten. Y cuando estábamos viviendo creo que la primera semana del asesinato de Martín, entre los muchos acercamientos valiosísimos que tuvimos y que nos ayudaron muchísimo, desde el punto de vista del apoyo, uno de ellos fue el del ministro Aníbal Fernández, que era en aquel momento, no recuerdo si jefe de gabinete o no, ministro del Interior. Y se acercó para darnos las condolencias, nos invitó con mi esposa a visitarlo, lo vimos, hicimos una visita de protocolo, se puso a nuestra disposición, y a los 2, 3 días de haber estado con él, me suena el teléfono, me llama y me dice, mirá, Oscar, hay un proyecto de ley que se ha presentado recientemente que tiene que ver con la regulación de la actividad de los patobicas, porque unos 3, 4 meses antes del asesinato de Martín había pasado otro caso en Capital, el caso de un chico de la comunidad boliviana, Beimar Mamani, que había sido asesinado y de algún modo había generado algún interés respecto de esto. Y bueno, él me dijo que se quería reunir conmigo, me mostró el proyecto de ley, y yo no estaba en condiciones de evaluarlo por conocimiento, y sin Ujú. embargo, bueno, me introduje en un mundo, me pareció que era muy importante. Habíamos visualizado que la falta de normativa tenía, es decir, toda la nocturnidad está plagada de una falta de normativas, que es casi una clandestinidad en la que se mueve grandes sectores de la nocturnidad. Me involucré en el tema, él me orientó al principio, y de ahí me abrió un mundo, la posibilidad de ir a reuniones con diputados, y después, bueno, yo adquirí autonomía en toda esa experiencia que fui adquiriendo, y transité la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, volvió a la Cámara de Diputados, digamos, fui adquiriendo experiencia, y después terminé poniéndome esa ley al hombro. Fue un proceso de 1 año y medio de ir y venir, y después me di cuenta que cuando la ley se sancionaba no terminaba nada, que ahí empezaba. Ujú. Y bueno, tuvimos un largo trayecto para que la ley se reglamentara, y tampoco cuando se reglamentó terminó, sino que ahí empezaba, porque había que crear las instituciones. Y bueno, ya ahí
yo me he vuelto una persona medianamente conocida en los medios, manejaba cuestiones del tema y tuve, digamos, un involucramiento tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires, a nivel nacional con quien era el ministro de Justicia, Julio Alac, y en la provincia de Buenos Aires con el gobernador, Daniel Scioli, que tomaron la problemática y crearon las instituciones, y yo, digamos, acompañé ese proceso de crear las instituciones con la convicción de que nunca quise ser funcionario, ocupando ni ningún cargo al respecto, porque desde muy temprano y cuando se empezó a abrir estas posibilidades, yo lo charlé mucho con mi esposa y tenía la convicción de que mi militancia, yo me transformé en un militante de este tema, no podía tener una contraprestación económica ni ocupar un cargo, sino que era una pelea por una convicción y por una idea, y acompañé el proceso a nivel nacional, y hoy todavía sigo acompañando instituciones y espacios que se han creado en la provincia de Buenos Aires para tratar estos temas. También, antes de que me lo pregunte, está claro, sin demasiado éxito y muy lejos de las expectativas iniciales, pero bueno, no voy a claudicar, es como una especie de mandato que me dejó Martín sobre los hombros de seguir trabajando en este tema. Sí, sobre todo al escucharte se te nota con mucha sapiencia en la materia. Esto también seguramente fue impuesto a partir de lo que te sucedió y me imagino que no pensabas quizás en aquel momento antes de que ocurriera lo de Martín que iba a transitar por acá tu vida, ¿no? Lo que cambia, lo que impacta en cada uno y lo que se genera, ¿no? Uno también de repente escucha muchas veces a través de los medios sobre un caso en particular, aquellos que tienen trascendencia y que conoce, porque hay un montón que quedan también en el olvido, y no se imagina todo lo que queda por detrás, porque en definitiva la víctima es la que parte, uno empieza este proceso que mencionaba recién de duelo, pero los familiares son los que también tienen que reinventarse, esta palabra que durante pandemia se escuchó tanto. Bueno, ustedes lo vienen viviendo ya desde hace un montón de tiempo. Mira, sin duda, yo siempre tuve, fui un tipo de un fuerte compromiso social, pero era un profesor universitario. Este, Estaba dedicado a otras cosas, era un investigador del tema de historia. Bueno, esto apareció en mi vida, lo asumí, se transformó en un tema central de mi vida, lo sigue siendo, lo va a seguir siendo definitivamente. Y es una reinvención, sí, es verdad que es una reinvención, es como que te reposicionás en la vida, pero yo siempre digo que no es una cosa mítica, ¿no? El hecho de vivir un dolor tan grande como el de la pérdida de un hijo, no te cambia, digamos, te modifica sobre lo que sos. No es que te transforma, no es que te santifica ni te demonifica, según de donde quieras mirarlo, sino que sobre lo que sos vos, ampliás tu mirada, entendés otra cosa. En mi caso fue ratificar mis convicciones, las que teníamos con mi esposa, con mi familia, y nosotros siempre estuvimos convencidos que sobre el odio no se construye nada. Una situación así te genera bronca, te puede generar odio, y nosotros siempre entendimos que había que elegir otro camino, que era un camino de la construcción, que era posible transformar el dolor en amor, y elegimos ese camino. No sé cuál es el resultado final, tampoco me importa. Creo que algo vamos a ir dejando, y si todos nos comprometiésemos de esa manera, creo que modificaríamos un poco esta sociedad tan injusta a la que me toca vivir. Te queremos agradecer inmensamente, Oscar, la posibilidad de esta charla, permitirnos que como medios también seamos un nexo para que la gente conozca de estas historias, que sepa que ha existido una lucha también por parte de muchísimos padres y familiares de víctimas para lograr sanción de leyes, para que se hagan efectivas, obviamente, y esperamos que no haya otro Martín, que no haya otro Fernando en el transcurso del tiempo y de existir, bueno, también que sepan que no están solos para esta pelea. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes, y cortito te digo que es fundamental en esto, lo ha sido para nosotros, el rol que cumplen ustedes en los medios de difundir este tipo de cuestiones desde esta perspectiva. A veces el dolor se usa
mediáticamente. Yo creo que en todo caso sí, hay que usarlo mediáticamente es para construir algo y no para destruir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Un saludo para vos.